Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Un nuevo encuentro con las Sagradas Escrituras, aquí en su programa Reavivados por su Palabra. En este sector, Creed en sus Profetas, tenemos el gusto de traerles a ustedes, de presentarles los consejos inspirados a través del ministerio de Elena White con el espíritu de profecía. Y para esto tenemos la presencia del pastor Bruno Razo, que nos acompaña día tras día y nos presenta estos mensajes. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, es un gusto siempre estar aquí y estar juntos, no solo entre nosotros, sino también con tantos amigos, con tantos hermanos, buscando así en la palabra de Dios un mensaje para nuestra vida de hoy. Hoy nos profundizamos en el capítulo 15 del libro de Números. Pues bien, pastor, el capítulo 15 del libro de Números nos habla de que Dios le había pedido a su pueblo una vestimenta distintiva. Es decir, que los diferenciara respecto a las otras naciones. Esto podría tener muchas razones, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios y qué nos dice el consejo inspirado del porqué de la vestimenta distintiva? Muy bien, yo voy a leer una declaración del Espíritu de Profecía de Elena de White que dice así: los hijos de Israel, después de que fueron sacados de Egipto, recibieron la orden de llevar una sencilla cinta azul en el borde de sus vestidos para distinguirlos de las naciones que los rodeaban y para significar que eran pueblo peculiar de Dios. Ahora, no se requiere que el pueblo de Dios tenga una marca especial colocada sobre su vestimenta, pero en el Nuevo Testamento con frecuencia se nos presenta al antiguo Israel como ejemplo. Si Dios dio instrucciones tan definidas a su pueblo de la antigüedad acerca de sus vestidos, ¿no advertirá el vestido de los suyos en este siglo? ¿No debiera haber en el vestido de ellos algo que los distinga del mundo? O sea, en el pasado ese borde azul era una evidencia que los distinguía de otros. Nosotros hoy también tenemos grupos de personas que se uniforman, ¿no es cierto?, escuelas, colegios, personal de banco, algunas oficinas, empresas, hospitales, clínicas. Y esta declaración nos da a entender que el Hijo de Dios también debería diferenciarse. Claro. Pero que a través de un uniforme, una cinta o a través de una vestimenta que por su decoro, por su decencia, por su modestia, por su buen gusto,
refleja que hay algo en el corazón. Ahora parece, pastor, que el objetivo de esta cinta en el pueblo de Israel de la antigüedad era para distinguirlo de las naciones que los rodeaban, como significando que ellos eran el pueblo peculiar de Dios. Quiere decir que el Señor de alguna manera quería distinguirlos y en esa oportunidad su vestimenta estaba definida para eso, ¿no? Hay una distinción entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, ¿no? El Señor quiere de alguna manera distinguirlos. Ahora ya no llevamos una cinta, pero estaba mencionando el tipo de vestimenta. Claro, por eso en ese estilo, ¿no? Hay vestimenta que es decente y hay otro tipo de vestimenta que no es decente. Hay una que es ostentosa y otra que no es ostentosa. Entonces, en la decencia, en el buen gusto, en la parte moral, en la parte ética, en la pulcritud, también tenemos un estilo de vestimenta que ilustra principios, valores, que ilustra la presencia de Dios en la vida. Está claro que cierta vestimenta no ilustra la presencia de Dios en la vida, mientras que otra sí puede hacerlo. Ahora podrías decirme, bueno, pero ¿es la vestimenta lo que necesitamos? De nada sirve una vestimenta que ilustre principios y valores si realmente no existen esos principios y valores en la vida. Pero si existen, no hay ningún problema que también la vestimenta lo refleje. Ahora hay dos extremos en esto, ¿no? Porque algunas personas dicen, no, la vestimenta no importa, el hábito no hace al monje. Y por otro lado estaban los fariseos del tiempo de Jesús que decían, bueno, tengo que distinguirme con mi ropa. Tenían, ¿no es cierto?, unas pequeñas señales en sus vestidos, ¿no? Las filacterias. Y ellos querían distinguirse para que sepan que ellos eran los fariseos separados y que tenían cierto rango por encima de los demás mortales. Sí, bueno, nosotros deberíamos hacerlo, no por un rango, no por ostentación, no para ponernos un escalón más arriba de nadie, pero sí por salud, sí por ilustrar los principios de Dios en nuestra vida, sí por estar bien presentables para cuidar mejor de nosotros y para también cuidar de los que nos rodean. Bien, pastor, entonces, en este caso, ¿cuál sería la aplicación para hoy? ¿Qué nos dice? Compartiendo otra declaración, leo, el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, no debiera procurar glorificar a Dios aún en su vestido, y no debiera ser ejemplo en asuntos de indumentaria, y con la sencillez de su estilo, reprochar el orgullo, la vanidad y el lujo desmedido de los que profesan ser mundanos y amadores del placer. Dios requiere esto de su pueblo. El orgullo es reprochado en su palabra. Entonces, mi vestimenta decente, pulcra, limpia, simple, puede ser una invitación para valorar aspectos espirituales o no. Entonces, dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado la ostentación, dejar a un lado la vanidad, dejar a un lado la figuración, el sobresalir y tener algo así de buen gusto, porque en ningún lugar la Biblia dice que tiene que ser de mal gusto, ¿no? Tener algo de buen gusto, pero que refleje el carácter puro de Dios, la santidad de Dios y los valores expresados en la palabra. Hoy no tenemos que andar atándonos una cinta, pero nuestra manera de vestir puede demostrar principios, insisto, principios de modestia, principios de pulcritud, principios de la presencia de Dios en la vida. Hay mucha gente que hace énfasis en diferentes tipos de marcas para la ropa y eso parece que se ha convertido en la actualidad en una especie de idolatría. Y creo que eso ya señalaría que muchas veces la marca es más importante que la prenda misma, cuando en realidad puede haber una prenda de muy buen gusto que no tiene marca, que es mucho menos costosa y que puede ser muy apropiada para un cristiano. Claro, ni que hablar de los que hacen privaciones de elementos indispensables para la vida y la salud
por tener una determinada marca que no le va a agregar nada, ¿no? Exacto. Entonces, también allí se manifiesta el principio del equilibrio, de la sencillez, dice de la acá. sencillez, de lo correcto, de lo que son prioridades para la vida. Qué bueno. Eso significa que nosotros cuidamos nuestra apariencia, que es importante, cuidamos nuestra vestimenta, y esa apariencia y ese vestido, esa vestimenta, esos hábitos en nuestro estilo de vestir deben reflejar definitivamente lo que está sucediendo en el interior de la mente y del corazón del Hijo de Dios. Totalmente. Y como Jesús desafiaba en los evangelios cuando dijo, miren a los lirios del campo, que Dios los viste, que nosotros podamos dejarnos vestir por los principios de Dios a través de su palabra. Pues bien, entonces encontramos esa aplicación para nosotros. Es importante la vestimenta, es importante. Pero Dios no solamente juzga el vestido, juzga también el corazón, y ambas cosas deben ir en concordancia para poder mostrar al mundo la sencillez y los hábitos correctos de vida de un hijo de Dios. Tenemos un mensaje importante para ustedes. Por favor, continúen con nosotros aquí en Reavivados por su palabra. Ya retornamos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nos queda agradecer a Dios porque el Señor cuida de cada detalle de sus hijos y también está interesado en la ropa que nosotros usamos, que sea cuidadosa, abrigada y que sea muy útil para la vida cotidiana. Vamos a agradecer a Dios por todos esos detalles. Querido Dios, queremos pedirte en primer lugar que nos vistas con el manto de justicia de Jesús. Amén. Y que también nos ayudes para que dentro de nuestras posibilidades, nuestra vestimenta simple, sencilla, pueda ser un reflejo de tus verdades y de tu palabra. Y que nuestra manera de presentarnos pueda ser una manera que también te represente. Pero que eso no sea simplemente una preocupación por el exterior, sino que sea un exterior que refleje que en nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestra mente tenemos permanentemente la presencia del Señor. Por favor, bendícenos a todos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas como parte del proyecto Reavivados por su palabra. Nos encontramos el día de mañana.